¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Una semana muy especial por lo que está pasando a nivel nacional, que tiene impacto directamente en la provincia de Santa Fe y sobre todo por cosas que han pasado aquí en la provincia en las últimas horas. Tenemos varios invitados que ya están aquí en el estudio, que vamos a hablar con ellos en minutos, pero también lo tenemos a Carlos, que está fuera del estudio, pero está en diálogo con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Gracias por estos minutitos. Sé que tenés 3 entrevistados, vas a tener mucho para charlar. Hay temas súper importantes. Pero bueno, podemos avanzar sobre algunas cosas que ocurrieron el día de hoy, ¿no? La visita de los 3 gobernadores a la provincia de Santa Fe. Sí, así es. El gobernador de Córdoba, Martín Yerzora, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y el anfitrión Maximiliano Puyaro. El tema, la situación de las cajas de jubilaciones de la provincia. A ver, hay un hilo conductor entre los tres. Los tres dicen lo mismo: la nación no nos paga, no cumple la ley. A ver, a nivel nacional, todas las provincias que en su momento no transfirieron las cajas a la nación, es decir, que no se jubilan por el ANSES, sino por las cajas provinciales, la ley establece que la nación le gira mensualmente recursos para sostener la caja. Eso es lo que dice la ley. El problema es que hace varios años no se hace. Y esta gestión, desde que asumió el 10 de diciembre, no mandó un solo peso. En algunas otras gestiones demoraban mucho o no te mandaban la plata actualizada, un eterno problema. Bueno, en el caso de esta gestión, directamente cero, nada. Dicen ellos que quieren hacer una auditoría primero, pero mientras tanto no te mandan plata. ¿Y quién pone esa plata para que cobren los jubilados y pensionados? La provincia. Entre Ríos hace eso, Córdoba hace eso, Santa Fe hace eso. Y el problema es que... Yo creo que creo que las 3 provincias también están pensando cómo adecuar para que, más allá de lo que le debe la nación, no haya superávit. Y realmente hay algunos conceptos con respecto a algunas declaraciones que hizo Yerzora de Córdoba, respecto a que dice: tenemos que diferenciar los gobernadores electoralistas con los gobernadores, gobernadores que son, que quieren quedar en la historia, como hombres que pensaron en el futuro. Y en ese tema puntualmente dijo: yo tengo que velar de que la caja le siga pagando a los que van a seguir trabajando y tienen derecho a jubilarse. Sí, los gobernadores estadistas contra los electoralistas, habla Yerzora. Por eso habla de que hay que empezar a mirar muy cercanamente cada caja, cómo lograr que se autofinancien, más allá del compromiso de nación. Bueno, acá tenemos en minutos para hablar al secretario general de ANSAFE, que está haciendo las cejas para arriba, porque cuando escuchas de esto, lo primero que surge es aumentar el aporte de los trabajadores, el aporte de los empleados. Y en esto también hay que decir algo: en Santa Fe hoy es 14,5. En Entre Ríos lo llevan al 19, en Córdoba se habla de llevarlo al 21. Por eso. O sea que para Santa Fe es la peor noticia de todas esta. Sí, a ver, el tema de las reuniones que ya tuvieron, por ejemplo, con la comisión de esta que está trabajando para averiguar, charló con los judiciales, que fue creo que la más dura y tensionada, porque le dijeron: muchachos, ustedes aportan el 50% y se llevan el 100% de todo, y con los sueldos que tienen ustedes son los que más daño están haciendo a la caja. Me dicen que entre ATE y UPCN casi te diría que estarían en sintonía con el gobierno de que hay que hacer modificaciones, que hay que ajustar, que hay que aportar un poco más, pero me parece que los complicados son los docentes, judiciales y municipales, ¿no? Sí, los docentes dicen ellos que para ellos es superavitaria, que es el lugar donde menos trabajo negro hay, por así decirlo. Hay un problema que en muchos casos en la órbita de los empleados públicos provinciales hay muchos ítems no remunerativos. Significa que no reciben el descuento y eso después no va a la jubilación. El ejemplo más claro está en el sector de salud, donde vos tenés una gran cantidad de profesionales médicos, por ejemplo, que están contratados o son monotributistas y que por lo tanto no aportan a la caja de jubilaciones. Tampoco se van a jubilar o no les sirve a ellos. Y el otro tema que está en danza o en discusión es la edad jubilatoria. Porque muchos dicen que la intención en el futuro proyecto de ley para reformarlo
se hablaría de subir la edad jubilatoria o emparentar a todos en los 65 años. Y ahí están que trinan los gremios. Bueno, ahora vamos a escuchar a ver qué nos dicen los docentes, o en este caso la gente de ANSAFE, pero es un tema para debatir también, ¿no? No, y también lo que hay que tener en cuenta, el famoso 2 por 1, el tema para achicar la edad realmente, si es usted jubilar sí o sí a los 65 años. Esto del 2 por 1 te está haciendo mucho daño a la caja, por sobre todo los sueldos grandísimos que tiene los tribunales, algunos, digamos, como la legislatura, el Ejecutivo también tiene muy buenos sueldos a partir de ahora, lo que son ministros, que se jubilan como o secretarios, realmente tienen sueldos altísimos, y si vos tenés que empezar a pagarle a los 50 o 40, a los 53 años, 57 años, hasta que faltan 7, 8 años para que se jubilen, son dineros que no tenían que estar previstos dentro del presupuesto, y con estas posibilidades se tiene que sumar a ese costo que tiene hoy la provincia. Pero coincido con vos que la polémica que se está dando, más allá de la edad, digamos que esto es importante, sobre todo los docentes que quieren jubilarse antes, y los policías, que es otra de las categorías que también tienen una gran necesidad, digamos, de ver si se va a recibir esa posibilidad de que menos de 50 años se puedan jubilar, que esto es lo que está ocurriendo hoy. Bueno, veremos qué pasa. Hay muchos rumores sobre eso y sobre todo especialmente con el tema de que el Ejecutivo ya tendría prácticamente un proyecto de ley que le enviaría en agosto a la legislatura. Veremos si esto se concreta en las próximas semanas. Y para cerrar, Darío, te cuento que el gobernador, cuando hablaba hoy ante todos los gobernadores, los distintos titulares de caja y todo lo que estaban presentes, destacó la visión que tuvo en su momento Gramajo de presentar un proyecto en el 2015, y que se perdió mucho tiempo, porque nadie quiere tocar el tema, nadie quiere pagar el costo político digamos, de hacer las modificaciones que hay que hacer en la caja. Nadie lo quiere pagar. Por eso hablaba Giorgione entonces de gobernadores estadistas y gobernadores electoralistas, que son los que especulan, lo arregle otro. Yo no quiero ponerme en contra con los empleados, que siga todo como está y vemos cómo pagamos, cómo nos endeudamos. Pero bueno, este es un tema que en los próximos días, yo creo cuando llegue agosto, ya va a tener una definición cómo va a ser los cambios que propone el Ejecutivo en la caja. Bueno, y el otro tema, sin ninguna duda, es lo que se viene, que es el tema de la discusión por la reforma de la Constitución. La próxima semana, el miércoles, se van a encontrar el presidente del radicalismo con un delegado del socialismo, Raúl Lamberto, para empezar a hablar del tema de la reforma de la Constitución. Y aparecen algunas discusiones, algunos que están a favor, otros que están en contra. En términos generales, nadie se opone, todos son conscientes que la Constitución hay que reformarla. El problema, aparece el enojo, es con el tema de la reelección. ¿Y cuándo es el tiempo de hacerlo? Si hay que hacerlo ahora para las elecciones convencionales constituyentes del próximo año, o cuándo sería. Aparece esta discusión, la verdad es que si uno empieza a hilar fino, parecería que nunca es tiempo de hacerla, pero en algún momento hay que reformar la Constitución. Bueno, a ver, Darío, el tema es el siguiente. Yo creo que si no lo hacen ahora, no sacan la ley este semestre para que sea el año que viene, en la desdoblada que proponen algunos, de doblar la elección nacional con la provincial, hacer las PASO en abril y que las elecciones generales sean, que sea en agosto o en julio, para que tengan tiempo después las convencionales, tratar y hacer, digamos, llevar rápidamente en 3 meses sacar la nueva constitución. Si no lo haces ahora, no tenés posibilidades, porque la última, cuando hay candidato a gobernador, ahí se complica todo. Me parece que esa es la intermedia. Ahora, se vuelve a colar el tema del gobernador, si puede ser reelecto ya, ahora o no. Me parece que ahí está el problema. Porque cuando Cuyaro dijo, yo no quiero ser candidato ni ser reelecto, la cosa estaba más o menos bien. Ahora, con la presentación del proyecto de Corral, que puede ser reelecto ahora, me parece que empezó a dividir agua, ¿no? Coincido totalmente con vos. Creo que hay dos polémicas. Primero, la reelección del gobernador, ¿incluye a Puyaro o es a partir del próximo mandato? Y la segunda es, ¿cómo se va a elegir? Si es con paso o sin paso. Y si es sin paso, con una elección general, ¿qué sería? ¿Volver a la ley de lemas? ¿O cómo van a determinar los partidos políticos quiénes van a ser los candidatos a convencionales?
Claro, ¿y cómo tratar de amalgamar tanto el frente? Vamos a suponer que el frente presenta una lista única. ¿Cómo le da el lugar a cada uno si no hay una interna? El socialismo Bueno, va a querer interna. Y esa sí, interna no, la tendría que ser en las pasos, que no quieren, que sea todo al final. Entonces ahí está la figura que vos decís, una especie de ley de lema, donde cada uno elige internamente el partido, pero todos suman al lema, digamos. Pero esto generaría una gran situación, porque si hay alguien que pidió en su momento que se termine la ley de lema, era el radicalismo y el socialismo, acuérdense. bueno, me parece que ahora viene esa discusión internamente y después vendrá la discusión externa o con diferentes foros y el resto de los partidos políticos opinando, pero la verdad es que hoy en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, como el oficialismo tiene amplia mayoría, no le costaría conseguir los votos para que la ley de necesidad de reforma salga. Pero me parece que la discusión viene por estos lados, ¿no? Bien. La legislatura, Sí, hubo la verdad sesión. que tiene, acá a corto plazo va a estar, digamos, supuestamente entre receso. Sí, Tiene el tema esta de comisión que está funcionando. Ahora creo que también el tema de los pliegos, hay sí. 6 pliegos para 2 titulares, fiscales 2 titulares y 4 suplentes. Sé que no hay inconveniente por los 6 pliegos que están analizando, que se va a aprobar. Pero ¿cuándo se va a hacer la sesión esta? ¿La semana que Que viene va a la haber? próxima semana, sí, ¿O la se va a próxima poner todo semana para sí, agosto? trabajarían y después entrarían en receso. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos, porque ya tenemos los invitados y vamos a tratar 3 temas muy importantes. El tema de la caja de jubilaciones, sí, porque está Rodrigo Alonso para hablar con nosotros. La diputada Leonela Catalini presentó un proyecto para que las personas que hacen una denuncia puedan ver en tiempo real por internet qué pasa con su denuncia. Ah, Si la cajonearon, si sí. están investigando, si se Tema mueve. Martínez, preguntarle por Por Martínez ejemplo, lo que dijo. me voy a preguntar. Y además viene para el cierre Jorge Gem, que va a hablar con nosotros sobre esta encuesta que hicieron que dice que la gente en Santa Fe está sobreendeudada. Pero es una encuesta que hicieron con la UNL, le vamos a preguntar al defensor del pueblo sobre eso. En el Así que, país están todos endeudados, no solamente sí, en Santa Fe, Darío. Bueno, bueno, pero la muestra es de acá. Así que hacemos una pausa y ya hablamos de eso. chao, te luego. En el operativo de invierno reforzamos la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas. Realizamos recorridas diarias, diurnas y nocturnas, donde identificamos a quienes nos necesitan. Les acercamos comida y abrigo. Junto al personal de salud le brindamos asistencia sanitaria y les ofrecemos alojamiento en los refugios de la ciudad. Si ves a alguien que necesita ayuda, llama al 147. Escribí Rosario Bogar o comunicate con Munibot, Municipalidad de Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el secretario general de ANSAFE, Rodrigo Alonso. Rodrigo, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, no, gracias a vos por la invitación. Un gusto. Bueno, hay tantos temas para hablar, pero lógicamente que por estas horas, con el sector docente, ustedes tienen una silla sentado en esta comisión parlamentaria, pero mixta también, porque hay parte del Ejecutivo, están los gremios, por el tema de la caja de jubilaciones de la provincia. Una comisión que primariamente se decía que iba a ser un proyecto, iba a elaborar un proyecto de ley, pero finalmente va a ser una comisión informativa. Vos estuviste, participaste en el inicio, han tenido otras reuniones más. Sí. ¿Qué va a pasar con el tema? ¿Y cuál es la situación de la caja? Porque hay mucha gente que mira a los docentes y dice, se jubilan muy temprano, son muchos, porque es cierto que dentro de los empleados públicos Claro, es la el sector categoría más numeroso. Claro. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo lo ven ustedes? Y sobre todo ante el temor lógico que haya un proyecto de ley modificando la situación actual. Bien, nosotros, a ver, primero tenemos una posición. Nosotros sostenemos que no hay que modificar el régimen jubilatorio. Esta es la primera posición, por eso nosotros participamos en la comisión y el primer día dejamos en claro cuáles son los objetivos de esa comisión. Si los objetivos eran redactar un informe de sustentabilidad, nosotros vamos a dar todas las discusiones que sean necesarias. Ahora, si el objetivo es redactar una reforma al sistema jubilatorio, nosotros nos íbamos a retirar porque nosotros entendemos que no hay que reformar el sistema jubilatorio, porque se está poniendo una situación que es el supuesto déficit de la caja de jubilaciones, ¿no? Que me parece que hay algunos datos interesantes para poder hablar sobre pero eso. ¿por qué ¿no? decís supuesto déficit? Hay déficit, la nación no paga de más y esa plata tiene que poner la provincia. Claro, pero hay que ver si nosotros lo entendemos como un déficit o como una inversión que tiene que hacer la provincia. La caja de jubilaciones tiene un régimen que es
solidario, de reparto y estatal. Sí. O sea, que lo que tiene que poner la provincia, desde nuestro punto de vista, no es un gasto, no es un déficit, es una inversión para poder mejorar la jubilación de miles y miles de santafesinos. Provengo de un sector donde defendemos la escuela pública. Entonces decimos, el Estado tiene que hacerse cargo de la educación, de la salud, del trabajo, de la vivienda y también de la jubilación. La ley actual de jubilaciones así lo establece, de que el régimen es estatal, o sea, de que el Estado tiene que invertir para que las jubilaciones sean jubilaciones dignas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que lo que recauda por aportes personales o aportes patronales no alcanza para pagar todas las jubilaciones. Sí. Entonces, ahí la discusión es qué está pasando con ese dinero que se tiene que incorporar. Gran parte de ese dinero tiene que ver con lo que debe enviar el gobierno nacional y no está enviando. Y que el gobierno de la provincia, desde nuestro punto de vista, es muy complaciente con el gobierno nacional. Con mucha firmeza tiene que ir y reclamar lo que sería más del 70% de ese déficit que ellos dicen que tiene la caja de jubilaciones. O sea, el primer dato es que el gobierno provincial tiene que exigir que la nación envíe los fondos. Bueno, Córdoba afuera, tiene varias presentaciones hechas ante la Corte Nacional, porque, a ver, la nación no le debe solamente a Santa Fe, le debe a Entre Ríos, le debe a Córdoba, le debe a la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que no transfirieron la caja. Ahora, lo primero que se dice es, esto va a terminar en que los trabajadores van a tener que aportar más o van a aumentar el porcentaje de lo que hoy le descuentan en los haberes. ¿Y por qué? Esa es la discusión. Si yo tengo un supuesto déficit en donde gran parte de ese déficit tiene que venir con los recursos del Estado Nacional, que por ley lo tiene que enviar. Sí. Otra de las cuestiones que me parece que hay que analizar es de que hay sectores de la administración pública en donde el gobierno de la provincia tiene que blanquear los salarios. No lo digo por mi sector, donde mayoritariamente nuestros ítems son remunerativos, pero hay otros sectores donde la mayoría de los ítems son no remunerativos. Entonces, hay que blanquear salarios. Por ejemplo, en el tema de salud tenemos además muchísima gente, médicos contratados como monotributistas. Exactamente. Entonces, ahí me parece que hay un segundo eje de discusión. Un tercer eje de discusión. Vamos a algunos números. Y me parece que cuando veamos algunos números, empezamos a entender las definiciones políticas que el gobierno quiere tomar, que en vez de reclamarle a la nación, quiere ajustar a los trabajadores. Algunos números. Tomo en cuenta el presupuesto 2024 y tomo en cuenta el déficit que calcula el gobierno de la provincia en la caja de jubilaciones. ¿Qué porcentaje del presupuesto es? El 3,5%. 3,5% del presupuesto, sin tener en cuenta lo que tiene que enviar el gobierno nacional. Entonces la pregunta, Darío, ¿es cierto que la caja se va a fundir? ¿Que esto va a explotar por los aires? ¿Que la situación es terminal? No, no es así. Te voy a dar otro dato. Cuando uno compara el déficit nominal y lo relaciona con la inflación de cada año, o sea, yo voy a sacar el déficit real, las mismas autoridades de la Caja de Jubilaciones en la última reunión de esta comisión admitieron que en los últimos 2 años el déficit está bajando. Bueno, así que ojo con eso, ¿no? De que el problema es el déficit. Para mí hay una definición política del gobierno de la provincia que es la de ajustar a los trabajadores en vez de reclamar a donde hay que reclamar. La semana pasada el diputado Walter Agosto, que fue ministro en la gestión anterior, él habló justamente de eso, dijo que no era el peor momento de la caja ahora, sino que fue años anteriores. Por supuesto. Habló también, lo comparó con los valores de los años anteriores. Ahora, ¿qué pasa con los docentes? Porque siempre se dice, los docentes se jubilan temprano. Ya a los 57 años se pueden jubilar en Santa Fe, cuando el resto se jubila a los 65, supuestamente. Sí. Y entonces eso ayuda o no colabora con que sea sustentable la caja. ¿Qué tenés para decir vos sobre eso? Bueno, sobre eso. En primer lugar, que cuando uno habla de la jubilación, hay sectores en donde, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que realizan, tienen regímenes específicos, ¿no? La policía tiene uno. Por ejemplo. Los docentes tenemos otro. Que esto está bueno aclarar,
que no es ni un invento ni de ANSAFE, ni de los gremios docentes de la provincia de Santa Fe, ni es un invento de la provincia de Santa Fe. Nacionalmente hay una ley que establece que un docente, una mujer con 57 años y un varón con 60, con 30 años de aporte como docente, se pueda jubilar. ¿Cuál es la edad promedio de jubilación de un docente? Entre 58 y 61 años, con más de 30 años de aporte. O sea que no es que los docentes no aportamos y nos vamos más jóvenes. No, los docentes aportamos. Tenemos un régimen específico y damos superávit en la caja de jubilaciones. Bueno, ese es uno de los datos que no se dice, porque siempre se le pega a los docentes por ese lado de la edad jubilatoria, pero no se habla de cuánto aportan los docentes para la caja. Pero por supuesto, y aportamos mucho, porque ningún docente se jubila con 30 años de antigüedad. Todos superamos los 30 años de antigüedad, pero no solamente eso. Yo creo que también ahí el debate, Darío, sería muy importante enfocarlo no solamente en el tema específico de la jubilación. Has visto que el gobierno provincial mucho habla de la calidad educativa, ¿no? Sí. Y hace todo lo contrario, porque nos paga malos salarios, nos pone el presentismo. Y ahora yo pregunto, ¿está bien que un docente con 60, 62, 65, 68 años esté frente a una sala de nivel inicial? ¿Esté frente a un grupo de alumnos de primero, de segundo, de tercer grado? ¿Está bien eso? No, naturalmente que no, ¿no? El desgaste que tiene un docente con chicos tan pequeños. Entonces me parece que eso también tiene que formar parte del debate, ¿no? Eso también tiene que formar, porque si no vamos a tener una mirada puramente economicista y vamos perdiendo de base la importancia que tiene el trabajador y la trabajadora de la educación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nosotros vemos claramente de que el déficit de la caja es un déficit momentáneo, vemos claramente de que hay un régimen específico docente, que los docentes somos superavitarios en la caja de jubilaciones y que no hay ningún motivo para modificar este régimen jubilatorio. Lo que hay que hacer, el gobierno de la provincia tiene que encarar fuertemente un reclamo ante el gobierno nacional. Los trabajadores los vamos a acompañar. El sector docente, particularmente nuestro sector, ANSAFE, junto con la CETERA, llevamos adelante 3 paros nacionales. Los paros nacionales fueron para exigir la transferencia del incentivo docente, claro, de los fondos para refuerzo nutricional, para los programas educativos y las transferencias para las cajas de jubilaciones. Así que el gobierno de la provincia, en vez de ajustar a los trabajadores, tiene que reclamar y los trabajadores vamos a exigirle junto con el gobierno provincial a la nación que envíe los fondos que corresponden. Rodrigo, vos no podés conocer que hay muchos comentarios en torno a cuáles podrían ser algunas de las cosas que intentaría modificar el gobierno provincial mediante un proyecto de ley que ingresaría en agosto para su tratamiento seguramente en septiembre. Y se habla de aumentar el aporte de los trabajadores. ¿Cuánto les descuentan hoy por recibo de sueldo a un docente? El 14,5% de las sumas remunerativas. Claro. Que hay que decir de que el aporte jubilatorio, que era del 11%, pasó al 14,5% con la emergencia de la década del 90. O sea de que todos aportamos, y aportamos mucho, ¿no?, en un sueldo de un trabajador de la educación, donde mayoritariamente son sumas remunerativas, es un aporte importante. Entonces, por eso es muy interesante esta discusión, ¿no? ¿Qué implicaría subir el aporte personal? Implicaría claramente una nueva rebaja salarial. Ah, claro, si le suben arriba del 14,5, naturalmente, Y ¿no? nuevamente vamos a tener una rebaja salarial. 70% de inflación en los primeros 5 meses del año, 32% de aumento salarial. Ya hay una rebaja. Sí. El gobierno está aplicando una rebaja salarial y ahora va a seguir rebajando el salario con más aportes. ¿Es necesario lo que está haciendo el gobierno? ¿El gobierno qué necesita? ¿Más recursos? El gobierno tiene recursos. Si necesita más recursos, ¿a quién vamos a tocar? Vamos a tocar a las trabajadoras, a los trabajadores que son los que vienen perdiendo, o por qué no tocamos, aunque sea por única vez, a los grandes grupos económicos
que son los verdaderos ganadores de este modelo económico que se está llevando adelante en el país. Que en muchos casos Santa Fe tienen exenciones impositivas. También, bueno, me refiero al polo agropecuario ahí exactamente, en Gran Rosario, industrial. Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces ahí la pregunta sería, si yo tengo mayoría prácticamente automática en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿por qué en vez de aplicar una reforma para embromar a los trabajadores, no aplico una reforma tributaria donde por única vez puedan aportar estos grandes grupos económicos? Bueno, entonces me parece que esas son las definiciones que tiene que tomar el gobierno provincial, que nosotros entendemos que está tomando un camino totalmente equivocado y muy preocupado, porque está tomando un camino que lo aleja de su contrato electoral. Porque el contrato electoral del gobierno provincial hacia el sector docente fue claramente que iba a respetar la paritaria y todavía nos está debiendo el 22,4% de la paritaria 2023 correspondiente al mes de enero. Sí, Puyaro había dicho que de piso era la cláusula gatillo, actualización. Bueno, eso es otra, la cláusula gatillo. Si querés vuelvo a repetir los números. 70% de inflación, 32% de aumento salarial. Entonces, hay rebaja, me parece que el gobierno no está cumpliendo con el contrato electoral y es más, está tomando políticas que van no solamente a contramano de los derechos de los trabajadores, sino que afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Me queda una pregunta más y está relacionado. Primero dijimos que se habla de aumentar el aporte de los trabajadores, la otra es modificar la edad jubilatoria. ¿Cuál es la postura de ustedes? No, nosotros decimos, tenemos un trabajo específico, los docentes nos jubilamos, las mujeres con 57 años y 60 el varón, como mínimo con 30 años de aporte, y nos parece que es la edad adecuada para poder desarrollar el trabajo que nosotros desarrollamos. Yo vuelvo a repetir, porque en la provincia de Santa Fe esto sucedió. Entre 1995 y 2005, la modificación jubilatoria a través de la ley 11.373 obligó que los docentes con 65, 66, 68 años estén dando clase. Y eso está mal. Eso atenta contra la calidad de los aprendizajes. Atenta contra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros decimos, hay un régimen específico que hay que mantenerlo. Nosotros diferimos con que la caja va a explotar, de que la situación es terminal. Nosotros diferimos de ese análisis, sostenemos claramente que la caja de jubilaciones tiene que mantenerse en la provincia, tiene que ser con este régimen solidario de reparto, pero también estatal, que el Estado tiene que hacerse cargo de mantener las jubilaciones y jubilaciones dignas para todos los santafesinos. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto. Gracias. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la diputada Leonela Catalini, que es, además de diputada, es abogada, ha presidido hasta el año pasado la Comisión de Acuerdos que compone Senado y la Cámara de Diputados, que entre otras cosas es la que analiza los pliegos de los magistrados, de los fiscales y también la situación de ellos cuando hay alguna denuncia que incluso ha llevado a la remoción de alguno o la suspensión de sus tareas. Y está con nosotros esta noche. Diputada, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, hay un proyecto de su autoría que ha presentado en los últimos días, muy interesante con respecto a lo que tenemos hasta ahora, y me gustaría saber básicamente en qué consiste, porque usted está promoviendo que los denunciantes puedan conocer qué pasa con las causas. ¿Es así? ¿O qué características tiene este proyecto? Sí, es así. A ver, nosotros lo que queremos es que una persona, cualquiera de nosotros, cuando va y hace una denuncia, reciba un número, un QR, lo que se pueda gestionar, y que a partir de allí sepa
quién es el fiscal asignado a la causa y cuáles van a ser los pasos a seguir o qué decisión va a tomar el funcionario público. Puede que ocurra que eso sea efectivamente una causa penal que continúe, entonces es necesario saber e informar al denunciante o a la víctima, en este caso, de cómo va a seguir este proceso. Puede que el fiscal diga, bueno, esto no es un delito, entonces voy a desestimarlo o voy a archivarlo. Entonces también hay que explicarle a la persona por qué se tomó esa decisión. Puede que no sea un delito, entonces que directamente se desestime, o que se le diga, bueno, esto no es un delito, pero sí es una falta o es algo que hay que dirimirlo en una cuestión de familia, en una mediación, en un juzgado civil, tantas opciones como hay. Entonces me parece que es un derecho de la víctima, del denunciante, saber qué pasa con esa denuncia que uno o que una hace, y a la vez es una forma de controlar, en el buen sentido, a funcionarios públicos que muchas veces hacen las cosas mal y todos nos quedamos con esa sensación, pero que muchas veces hacen las cosas bien y a veces no se sabe. Entonces, creo que a veces pagan justos por pecadores y esto viene a generar, creo, un derecho a ejercer ciudadanía, a educar y también a hacer una justicia más transparente y por ende más eficaz. La pregunta es, ¿cómo se accedería a esa información? ¿Por internet, digamos, online? ¿Uno podría acceder? Mi idea, y eso lo va a establecer después el propio MPA en conversaciones si es que esto se aprueba, pero mi idea es que a partir de un dispositivo remoto y desde cualquier lugar la persona pueda accederlo. Y que a la vez genere un derecho a la víctima y que le genere la posibilidad también de conversar con el fiscal o con los funcionarios, de ir viendo cómo esto está pasando. Pero bueno, eso es algo que tampoco podemos establecerlo por ley. Por ley se va a establecer el derecho, las facultades y demás, y después cuando se aplique se determinará, pero creo que hoy la tecnología nos brinda muchas posibilidades y muchas facilidades para hacer que esto sea rápido y sencillo. Hace pocas semanas atrás, un fiscal regional, el del norte, Rubén Martínez, dijo en declaraciones periodísticas que el problema que tienen los fiscales es que tienen 5.000 expedientes y que naturalmente no se pueden abocar a todos. Y por eso muchas de las causas prescriben o se archivan directamente. Incluso se planteó esto a partir de un caso muy resonante en el norte de un abuso sexual. Pero él decía que en este caso las víctimas no iban a preguntar por la causa, por lo tanto la causa no se movía. ¿Qué está pasando con el tema este? Porque también es cierto que los fiscales tienen un límite físico o humano. Si alguien tiene 5.000 expedientes, no los va a tratar como debería los 5.000. Pero, y en que en muchos casos las víctimas van y hacen o esperas largas horas, y tampoco el fiscal puede atender a todos los denunciantes porque no tendría tiempo para abocarse a las causas. ¿Cómo se puede mediar entre esto? La verdad es que no concuerdo con las declaraciones, si es que así fueron, no lo escuché. De hecho, veo que tenés ahí el informe. El informe de la fiscal donde general. La fiscal general fue clara en el informe y lo que estableció es que están justamente generando un nuevo sistema para ver cuáles son, de todas las denuncias que entran al MPA, lo decía yo recién, cuáles son casos y cuáles no son casos. Porque esto hay que reiterarlo. Todos nosotros a veces denunciamos cosas que no son delitos. Entonces el MPA hasta ahora generaba a partir de ahí un número y se decía ingresaron tantos casos. No todas esas denuncias son casos. Y yo valoro la actitud de la fiscal general que está empezando a discernir esa cuestión. Eso no significa que los fiscales no tengan mucho trabajo, por supuesto que lo tienen, y por supuesto que coincido con que hay que ampliar la planta de trabajadores del MPA y también ampliar la planta de trabajadores, de empleados que tiene cada fiscal. Ahora, hay que discernir cuáles son los casos que efectivamente son delitos y cuáles no, que ingresan al MPA y que quizás hacen número, pero que no requieren una investigación penal. Y asimismo, dentro de los que sí son delitos, hay prioridades de política criminal que están muy claras ahí y que habla de combatir la violencia altamente lesiva, de combatir todos aquellos delitos como prioridad. Hay que combatir todos, pero cada región tiene una particularidad. Entonces, hay ahí explicitado por parte de la fiscal general cuáles son aquellos casos que tienen una prioridad súper especial. Y por supuesto que dentro de allí están los casos de abuso sexual y de violencia de género que cualquier fiscal que le toca debería priorizar sin esperar que ninguna víctima vaya a reclamar que eso se impulse. Ahora, y usted ha presidido la Comisión de Acuerdos y de hecho es abogada de profesión también. ¿Y cuál es la mirada sobre los fiscales en general? A pesar de que hay particularidades, no son similares en la situación de Rosario con el resto de la provincia, pero sobre la actuación de los fiscales en general.
No puedo yo dar una mirada en general sobre las fiscales porque me parece que sería quizás injusto. Yo lo que puedo decir es que soy una gran defensora del Ministerio Público de la Acusación, del sistema nuevo, del sistema que ya tiene 10 años, no es tan nuevo, de la reforma del sistema procesal penal, que lo que tiene de bueno este sistema es que ahora las cosas se hablan y se ven, y eso es sano. Entonces, todo sistema es perfectible, en todos los lugares hay personas que funcionan mejor y otras peor, todos tenemos errores, pero lo bueno de esto es que hay un sistema que lo hace público y que permite sanearse. Entonces, me parece que hay fiscales que quizás trabajan mejor, otros peor, no lo sé, no me gusta hablar en general, me parece que tenemos la obligación de ser concretos a la hora de evaluar y que hay un sistema que hoy funciona, nos guste o no como está escrita la ley, hay un auditor que recibe y que hace investigaciones, que tiene posibilidad de llevar un proceso de investigación para los fiscales cuando las faltas podrían ser menores a 60 días. Luego interviene la comisión de acuerdos para aquellos casos que son mayores a 60 días. Y hemos recibido muchas denuncias y hemos hecho muchas investigaciones del accionar de fiscales. Algunos han tenido sanciones, otros han tenido destitución, pero no por eso yo puedo evaluar en general a los fiscales por el accionar de uno o de alguno, que además siempre se lo evalúa por una causa en particular. En el caso de algunos fiscales que han sido casos notorios, siempre llega el momento donde ellos cuestionan que sea el ámbito legislativo el que los sienta en el banquillo de los acusados y no y que ellos, de hecho, han llegado hasta la corte esto. ¿Cuál es la mirada suya? Yo también lo cuestiono. Ajá. Lo coincido y de hecho soy autora de un proyecto de ley para reformar ese sistema porque considero que aquí hay que reformarlo, que la legislatura no es su competencia natural, no es evaluar la conducta de los fiscales. Sí creo que los fiscales regionales, que el auditor, que la fiscal general en este caso, es un cargo de conducción política criminal en este caso, que por ende sí le correspondería a la legislatura y mi proyecto eso es lo que plantea, separar el accionar de los fiscales de grado de las autoridades del MPA, que las autoridades queden en la legislatura y que para lo otro se designe un tribunal mixto donde sí haya legisladores, pero también haya abogados, fiscales, otros miembros de la sociedad civil para evaluar esa conducta. Ahora, dicho esto, y yo también pienso que hay que cambiar el sistema, como te decía, también debo decir que la ley hay que cumplirla. Y hoy la ley es la que hay, yo soy legisladora y por supuesto que la voy a cumplir hasta que se cambie. Y también decir que en este tiempo, a pesar del cuestionamiento de los fiscales, cada una de las decisiones que tomó la Comisión de Acuerdos ha sido producto de lo que vino del MPA. Es el MPA el que ha decidido, acá hay un error que hay que subsanar, acá hay una persona que actuó mal, lo manda a la legislatura y la legislatura actuó y no se ha perseguido a ningún fiscal por ninguna investigación. ¿Y en ese caso siempre garantizando el derecho a defensa? Por supuesto que sí. Porque algunos cuestionaron eso como ¿cuáles? Metodología. Yo me acuerdo en algún momento el actual fiscal Ederi, que estuvo, que está en todo el proceso, él en algún momento cuestionó eso, que él no había tenido la posibilidad, inclusive cuando se trajeron, estoy hablando de un tema muy puntual, a veces no me gusta hacerlo tan puntual, pero sí recuerdo declaraciones de él sobre eso. El 7 de marzo nosotros sancionamos a Ederi por 4 meses. Sí. La semana anterior Ederi estuvo en la legislatura declarando y yo fui la presidenta en ese momento y le tomé la declaración. O sea que sí o sí tuvo el derecho a defenderse de todo lo que se le había imputado. Sí, por supuesto que sí. Ahora, en este caso y planteando una reforma de ese tipo, ¿podría hasta incluirse en la Constitución de la provincia? Digo porque ahora se está hablando de la reforma y esto podría quedar subsanado, este tema de control, o no, con una ley alcanza. Por supuesto que podría, sí, es una discusión que hay que dar. Nuestra Constitución es una Constitución muy vieja, del año 62, que ni siquiera plantea la autonomía del Ministerio Público de la Acusación, o sea, no existía el Ministerio Público, claro. Por supuesto. Tuvimos una discusión en su momento con la figura del Procurador General de la Corte, que hubo que readaptar sus funciones porque sí está establecido en la Constitución de la provincia, entonces hay que adaptar muchas cosas. Nuestra Constitución plantea un juicio político para los magistrados de la Corte y un jury de enjuiciamiento para el resto de los jueces, porque no establece luego el procedimiento, pero sí podría quedar plasmado en la Constitución quizás cuál es el título del mecanismo de remoción o de enjuiciamiento para fiscales, por supuesto que sí. ¿Y está de acuerdo entonces en la reforma de la Constitución? Por supuesto que estoy de acuerdo, sí. ¿Con o sin reelección? Bueno, eso es algo que hay que charlar. Nosotros
siempre hemos estado a favor de la reelección porque, a ver, 4 años para una persona es muy poco, y más con la voracidad que vivimos, los tiempos que vivimos y los tiempos de gobierno. Entonces, ¿por qué un intendente tiene la posibilidad de reelección y no la tiene un gobernador? Por supuesto que hay que discutir en ese sentido. ¿Y el tema de los mandatos de los presidentes comunales? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que hay que adaptar los mandatos de los presidentes comunales a las intendencias, porque si 4 años es muy poco, 2 ni te digo, la verdad que una persona no alcanza a llegar, que ya está en elecciones de nuevo. Como una dirigente del socialismo y por lo tanto del frente que gobierna, Unidos para Cambiar Santa Fe, ¿cómo ves la gestión estos primeros 6 meses? Más allá de que en tu caso estás dentro del ámbito legislativo, pero ¿cómo estás viendo la gestión? Yo creo que es una gestión con mucho impulso, con mucha actividad, con una preponderancia y una conducción política de parte del gobernador Puyaro que es muy fuerte y muy clara. En ese sentido, con una vocación de diálogo, de escucha no solo a los actores políticos, sino fundamentalmente a los actores de la sociedad, y con una defensa de Santa Fe y una necesidad de que Santa Fe se integre primero a la región centro, también al país, y que sea escuchada como un motor del país que es toda la región y nuestra provincia. Entonces veo también un afán del gobernador de instalar los temas productivos, los temas educativos, cosa que compartimos de parte de la provincia y eso en la nación. Entonces veo que hay un gobernador que tiene un equipo, que se ha puesto al hombro ese equipo y esa gestión y que está mostrándose muy activo, a diferencia de lo que veníamos acostumbrados en el último tiempo en la provincia. ¿Y qué sentís cuando escuchás al presidente? Porque si hay algún sector que ataca permanentemente al presidente Milei es al socialismo, y vos sos dirigente del socialismo. ¿Qué sentís? Tristeza. Tristeza. Sí, porque me parece que el presidente está perdiendo una oportunidad. No por el socialismo, no hablo del socialismo. Creo que es un presidente que llegó interpelando a una sociedad que estaba cansada de la política y está haciendo lo mismo que dijo que no iba a hacer, que era fomentar la división en los argentinos, que era, algunas cuestiones de campaña y sobre todo hablar mucho, hablar mal de la gente, dividir, insultar al que piensa distinto. Eso no suma en el momento en el que vivimos. Ya vivimos muchos enfrentamientos que el presidente dijo que eso era la mala política. Bueno, si queremos hacer algo distinto hay que hacer las cosas distinto y entender que para que exista una sociedad como la Argentina hay muchos que pensamos muy distintos. Y si no lo aceptamos es porque tenemos un tinte quizás autoritario. Y eso es lo que supuestamente el presidente combatía del kirchnerismo. O sea, combatía que el kirchnerismo decía, los que piensan contrario a mí no son el pueblo, los que piensan contrario a mí están en contra del pueblo. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, si queremos una sociedad distinta, bueno, escuchemos a todos, porque todos conformamos la sociedad argentina. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí con el defensor del pueblo, aquí en la provincia de Santa Fe, el doctor Jorge Gen, ex vicegobernador. Primero, bienvenido, buenas noches, gracias Jorge por estar. Gracias a vos, Darío, por el espacio. A ver, hay muchos temas para hablar, sobre todo de las últimas horas, pero ustedes hicieron un trabajo con la Universidad Nacional del Litoral, una encuesta, un muestreo, que la verdad cuando yo leí parte del informe del resultado, una conferencia de prensa que hicieron en la semana, me llamó mucho la atención porque también deja para pensar. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué era lo que buscaban ustedes y con qué se encontraron? Sí, a ver, nosotros teníamos indicios, la Defensoría siempre te da un indicio porque es un dato no necesariamente representativo, pero vos vas teniendo como ciertas evidencias de que estaba habiendo un problema, uno estructural que tiene que ver con la dificultad del ciudadano de administrarse correctamente. Hay encuestas a nivel nacional que dice que hay un porcentaje muy ínfimo de 20% de argentinos que tienen mínimas referencias, mínimas, no son, no hicieron un programa con el Banco Mundial de cómo administrarse, mínimos datos como para manejarse en su vida cotidiana, en sus finanzas. Hoy lo que aparece
un dato en una encuesta validada de la cientificidad de las encuestas, con 400 casos, bien segmentada, es de que vos tenés en los sectores socioeconómicamente bajos, pero no el bajo, digamos, medio bajo, el 50% de personas que se encuentran sobreendeudadas. ¿Qué es el sobreendeudamiento? Es esa dificultad financiera cuando ya empezás a tener dificultad para hacer frente a tus necesidades con recursos. Ahora, es altísimo. Ahora, y ese porcentaje, es decir, que la gente está sobreendeudada, ¿cómo se endeuda? ¿Saca un crédito, con la tarjeta de crédito, con las nuevas aplicaciones que andan dando vuelta? ¿Qué es lo que encontraron ustedes? Bueno, ahí es donde aparece la riqueza de los datos, porque en realidad lo que se observa es muchos que están, digamos, mucho endeudamiento con tarjeta de crédito. Y acá es donde también hay que tener claro, y siempre uno aprovecha la oportunidad para mandar un mensaje en el sentido de que el pago del mínimo, esto de que voy pagando el mínimo y zafando, es carísimo y necesariamente vas a caer en un problema grave. Las billeteras se utilizan ahí cuando cruzás con la franja etaria, te das cuenta que es lo que se viene, porque el 90% de los chicos conocen de los adolescentes de mayor edad, manejan billeteras digitales. Es muy común a veces cuando uno está en una peña, digamos, nosotros ¿qué hacemos? ¿Cuánto es? 100 y sacar billete. Ahora y ahí te QR. Te pagan con el QR y vos te quedaste mirando y decimos por dónde pasó la plata. Bueno, después la otra cuestión es de que el veraz y todas las otras fuentes de riesgo crediticio tienen un porcentaje del 10-11%, altísimo. Sí, bajo, 10, 11, no, altísimo. Si vos lo cuantificás, ese número en la población real, te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con 50.000 personas que no saben cómo hacer para buscar crédito, y esto es un problema. No, y además es un problema futuro, no solamente que hoy están inhibidos, sino que en los próximos años no van a acceder a ningún crédito. Hay otro dato que me pareció interesante, porque son todos cruces. Esto recién empieza en cuanto a sacar el fruto y el jugo. Son 10, 15 datos importantes. Uno es que hay cerca de un 78% que en algún momento de estos últimos meses o le pidió a un amigo, o le pidió a un familiar, o le pidió el fiado al almacenero, o pidió a una entidad financiera. Es decir, que estamos hablando de un universo que roza la lógica del endeudamiento altísimo. De 78%. 78%, no estamos hablando de endeudamiento, sino personas que manejó el recurso y que salió indemne de esa situación. El dato de que en realidad en los sectores socioeconómicamente bajos hay un porcentaje altísimo, de un 30% de personas que se endeudan para comer, o se endeudan para pagar el alquiler, o se endeudan para comprar un medicamento. Ahí hay un problema que excede el análisis más medular, que tiene que ver con que en muchos países se enseña, eso vamos a plantear la inclusión en la currícula de temas que tengan que ver con la administración financiera cotidiana de la gente. Ahí viene la otra parte. Acá hay un problema, acá hay un problema que lo que daría la impresión, nosotros vamos a volver a hacer esta medición dentro de un tiempo, es que el Estado me parece que debería ponerse, el Estado, sobre todo el Estado Nacional, los bancos, porque los bancos no son inmobiliarios también. Los bancos no les interesa que tener una casa y sabiendo que va a cobrar el tema. Tienen una lógica de fluidez de los recursos que es mucho más que rematar una casa y cobrar lo que le corresponde. Entonces debería haber políticas de desendeudamiento pensadas para ese ciudadano que se encuentra en ese problema. Después está el otro problema, Darío, que no hice mención, pero que completa el terceto, donde las tres partes donde se divide la torta, que es el tipo que tiene que ir a buscar la plata todos los días a un prestamista, de esos que te dice, yo paso a buscar todos los días, y vos, Darío, la tenés que buscar todos los días, porque no es que vos estás acá, hablando en medio, estás allá en Varadero Sarzotti, o estás en Barrio Arenales, o estás en San Lorenzo, o estás en barrios y donde tenés al vecino, entre comillas,
que te viene y dice, mire, te viene a buscar la plata y dásela o andate andate de la ciudad. Bueno, de hecho, hemos escuchado varios casos que le llaman a los colombianos prestamistas, queda feo así decirlo, pero en el caso de la capital de la provincia y de algunas localidades vecinas, hay gente de esa nacionalidad que otorgan en el norte de la ciudad hubo una investigación en un momento que trajo sus frutos. Que tenía que ver, ¿Eso aparece en la encuesta también? Sí. La gente se abre y cuenta de la situación que les toca vivir. Aparece en la encuesta y aparece con gente que se sienta en mi oficina, yo estoy atrás, Defensoría del Pueblo, sienta una mujer y dice, no sé qué hacer, y aparte te saca el contexto, porque uno está habituado a manejarse con herramientas que tienen que ver con esto de, viene un hombre y te tengo miedo, y saca la plata donde sea y se va a trabajar, a limpiar la cosa. Yo en esto vuelvo, porque a veces uno tiende a normalizar algunas cuestiones y yo no pretendo. Un tipo que aprovecha de una situación de extremada emergencia de una persona porque tiene un problema de salud de su hijo y todo esto, para prestar una plata con un porcentaje de un 100%, sos un hijo de tu madre. No es una cuestión de una persona que, perdónenme si hay gente conocida que lo hace, esto es usura. Y sobre todo si vos te aprovechás de una situación de emergencia, está en un momento de desesperación de la otra persona. Y también hay que deconstruir ese concepto de que sos deudor y sos necesariamente un defraudador. En un contexto como este de la Argentina, no lo es. No lo es. No sos necesariamente una persona que haya provocado toda una situación para no pagar. O sea, vos estás diciendo que hay gente que no paga no porque no quiere, sino porque realmente no puede. Porque no puede, claro, porque no puede, porque está teniendo dificultades. Hay otro dato por ahí que me parece importante, que hay un porcentaje, no me acuerdo, creo que cercano al 20-25%, solamente que sabe cuál va a ser su monto líquido. Es decir, que la mayoría de las personas endeudadas no sabe cuál es el número. O sea, bueno, es un problema que voy atajando. Esto genera no solamente un problema económico, financiero de la economía local, genera trastornos en la personalidad, daños en el psiquismo, en las relaciones sociales, genera una situación realmente de mucho malestar. Por eso me parece que esa encuesta, bueno, después aparece el fiado de vuelta, que es un tema interesante. Lo que nosotros vamos a hacer, porque lo que hicimos, quiero serte sincero, fue agarrar la encuesta, mirarla con los colaboradores de defensorías y empezamos a mirar, resaltador, pero esto da para mucho más, hay cruces que se pueden hacer, pero para que haya política pública con evidencia. Claro. Por esto esta encuesta tuvo una repercusión nacional, digamos, no hubo un medio que no nos llamara, justamente porque todos dicen, sí, hay gente se endeuda. No, yo te estoy diciendo que hay un 42% global, hay un 50% en determinados sectores socioeconómicos, que la mayoría de la gente no sabe cómo hacerlo, que tenés un problema muy, muy grave de compra para recursos corrientes, porque una cosa es que vos te endeudes para comprar una casa, porque te estás capitalizando, estás haciendo un esfuerzo para capitalizar, pero si vos te estás endeudando para pagar tu alquiler, ahí hay una distorsión que necesariamente termina mal. Que no va a parar, no se va a detener los próximos meses. Estos son problemas de la gente, son los problemas del ciudadano común. Lo que vamos a hacer con estos datos, lo vamos a exponer probablemente la semana que viene a decisores nacionales, provinciales y locales, para que desde todas las aristas, desde la educación, como decíamos recién, desde la usura, desde la posibilidad de que haya política de desendeudamiento y algunas otras herramientas más con los negocios de cercanía, se pueda llegar a salir del problema. Porque además, si esto es, como dice la encuesta, va a ser un problema que cada vez se va a ir agravando. Los datos son alarmantes. Jorge, te cambio de tema porque esta mañana en la capital de la provincia, ¿qué hicieron? ¿Empezaron a abrazar el correo? ¿Había muchísima gente? ¿Cuál es el propósito de hacer visible este reclamo? Bueno, el edificio del correo es un edificio muy querido por todos los santafesinos. Tiene, digamos, hace ya 20 años que se había hecho un abrazo similar. El Colegio de Arquitectos
participó. En este caso se sumó todas las escuelas artísticas de danza, ballet, las facultades de arquitectura de la UNL y de la Universidad Católica. Bueno, han sido el Consejo Municipal, el Senado, el senador Garibaldi. La verdad que nos parece que es un espacio muy querido para los ciudadanos, que tenemos que hacer algo para contestarle quizás algún día a las generaciones futuras por qué dejamos caer un edificio que no tiene ninguna lógica, que no haya nada, porque todos sabemos quién tiene una casa alquilada, que el desuso es lo que genera la situación. Entonces nos encontramos con piso, con necesidades de oficinas, un lugar que está en un lugar emblemático. Hay una política de recuperación de edificios, vos lo sabés, en los últimos tiempos te puedo nombrar 4 o 5 casos: la Casa de los Gobernadores, La Redonda, el Molino Franchino, la Belgrano, y nos estamos olvidando de un edificio que es del Estado, que es nacional, que cuando vos vas a preguntar te dicen, sí, el expediente 587, pará, ¿qué? Está en la avenida Lem, en un lugar central para la ciudad de Santa Fe. Entonces, esta es la primera fase. La verdad que colaboraron todos. Yo creo en la política de la convicción y del reclamo y de la firmeza, y a partir de esto vamos a construir una agenda en Buenos Aires. Ahora, bueno, la idea sería que esto pase a manos de la provincia. Yo creo que debería pasar en manos de la provincia. La nación no le va a poner un peso seguro, y menos en esta gestión. No tengo la menor duda. Está claro, es que si hubiera convicción, yo siempre digo, yo fuera intendente de Santa Fe, yo lo pido, porque inclusive hay pisos que están en muy mal estado, pero no en recontra mal estado. Se pueden arreglar. Hay humedades, hay cosas que digamos, que vos decís, bueno, che, mira acá, empecemos. Bueno, muchos de estos edificios, la Belgrano estaba así, estaba destruido. Estaba destruido y se fue avanzando y colocando presos. Yo me acuerdo, yo era presidente del Consejo, en la Intendencia de Barleta, donde dijimos, vamos a sacar recursos, la chapa, hay humedades en algún lugar, y se empiezan a resolver ese tema. Pero además el uso de este edificio lo tiene que definir los actores locales, su propia ciudad, la propia provincia. No es un número de expediente. Y no hay ninguna lógica, y si no, decímela, que te lleve a pensar que un edificio dejado porque sí nomás, eso te va a llevar a algún buen puerto. Entonces, lo de hoy fue muy fuerte, hay imágenes de lo que significó ese abrazo al correo. Esto fue una construcción colectiva, y lo vamos a seguir planteando y construyendo una agenda, porque, reitero, es más que un conjunto de ladrillos de un edificio. Hay muchas historias, hay mucha gente que tiene parte de su historia en ese lugar, y hay muchos actores, entre los cuales me incluyo la Defensoría del Pueblo, que va a hacer lo que sea necesario para preservarlo. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. El doctor Jorge Gent, el defensor del pueblo, aquí en la provincia de Santa Fe, y queremos agradecerle a ustedes habernos acompañado. La próxima semana, en este mismo horario, por esta misma señal, nos volveremos a encontrar.